Bueno, el documento que va a generar el proyecto, fijaros, me realiza los cálculos, todos los cálculos más importantes del centro de transformación. Aquí me está calculando la intensidad del primario, ¿vale? Esta fórmula es muy sencilla, es la potencia igual a la tensión por la intensidad por raíz de 3. Tensión del primario, intensidad del primario. De esta forma calcula la intensidad en el primario, que es de 11,54 amperios. La intensidad en el secundario, que sería la potencia. Esto, bueno, está realmente en el proyecto, como podéis comprobar. Esto cuando generéis vosotros ya el proyecto lo rectificáis, porque esto en realidad no es P, es S, ¿vale? Aquí se ha equivocado el documento. Y esta fórmula pues sería con potencia aparente, ¿vale? Esto es la potencia aparente, sería igual a la raíz de 3 por la tensión y por la intensidad y tensión en el secundario, y esto nos da, como podéis comprobar, ¿vale?, un valor de alrededor de 549 amperios. Como podéis comprobar, en el primario, al tener una tensión elevada, la intensidad será pequeña, y en el secundario, al tener una tensión baja, la intensidad será alta. Bien, en cuanto a los cortocircuitos, pues aquí se consideran dos valores muy importantes. En el primario, la potencia de cortocircuito de la compañía es lo normal que sea 350 megaveas. Si yo me voy aquí a la MIKI, fijaros que por defecto siempre nos aparece la potencia de cortocircuito en el lado de media tensión de la compañía en 350 megaveas, ¿vale? Bien, pues entonces en el documento, como podéis comprobar, pues bueno, tenéis aquí que sustituir este valor, 350 megaveas, ¿vale? Y obtendréis la intensidad de cortocircuito en el primario. Bueno, para calcular la intensidad de cortocircuito del secundario, esto ya lo he explicado varias veces en clase, aquí viene una formulita, pero bueno, es mucho más sencillo que toda esta formulita. En realidad, se considera la intensidad de cortocircuito en el secundario, se considera el ensayo de cortocircuito de un transformador, que ya hemos comentado en clase, que consiste en el ensayo de cortocircuito, pues en cortocircuitar el devanado secundario, y con una fuente de tensión regulable vamos introduciendo o aumentando la tensión en el primario hasta que consigamos los valores de intensidad nominal que hemos calculado aquí previamente. Es decir, una vez que yo he cortocircuitado el devanado secundario, voy con una fuente de tensión regulable, y cuando tenga en el primario 11,54, que corresponderá con los 549, habré obtenido lo que se conoce como la tensión de cortocircuito, ¿vale?, del transformador. Esa tensión de cortocircuito del transformador, lo normal es que sea del valor, bueno, ronde entre el 4 y el 6%. Entonces, claro, ¿cómo se calcula la intensidad de cortocircuito? Pues sería pues si es el 4% en estas condiciones, pues hay que extrapolar al 100%. Por lo tanto, el valor de intensidad de cortocircuito pues será muy elevado, ¿vale? En los transformadores tendremos un valor muy, muy alto. Bueno, como podéis comprobar, en el caso del primario con 350 megaveas, nos ha salido pues este valor de 10 kiloamperios. En el caso del secundario, donde el valor de cortocircuito del transformador es del 4%, pues nos ha salido 13,74 kiloamperios. Bueno, en cuanto al tema del dimensionado del embarrado, como podéis comprobar, la comprobación de la densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor es capaz de conducir la corriente eléctrica máxima sin superar la densidad máxima posible en el conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad se considera 400 amperios. Otro valor que, como podéis comprobar, es el que se queda por defecto. Daros cuenta que estos valores, el más bajo sería 400, que es el que vamos a coger, porque vamos en el lado de media tensión. Vamos a tener, como habéis podido comprobar, valores de intensidad muy bajos, ¿vale? En este caso, estamos hablando de
intensidades de 11 amperios nada más. Por lo tanto, vamos a coger ese valor por defecto siempre de 400, ¿vale? Bueno, esto de la intensidad dinámica de cortocircuito, pues bueno, es el valor que es capaz de soportar el embarrado del centro de transformación. En cuanto a la protección de sobrecargas y cortocircuitos, pues aquí nos establecen los valores de los fusibles, ¿vale? En este caso, los fusibles están dimensionados de tal manera, como podéis comprobar, que lógicamente permitan la intensidad, el funcionamiento en intensidad nominal, pero a su vez también permita el arranque de los transformadores. Es decir, habrá momentos que el transformador esté trabajando en vacío y cuando lo conectemos se produzcan intensidades entre 10-20 veces la intensidad nominal en un tiempo reducidos muy corto. Por lo tanto, el fusible tiene que ser capaz de soportar esas intensidades o esos arranques esa intensidad tan elevada que se va a producir en el arranque sin afectar al fusible. Bien. Esos fusibles van a ser fusibles limitadores y como podéis comprobar, en este caso sería de 25 amperios, el fusible que iría en la celda de protección. En cuanto al dimensionamiento de los puentes en el centro, en lo que serían los conductores, bueno, pues fijaros que la sección que se va a utilizar es de 50 milímetros cuadrados, ¿vale? Aquí nos explica el tema de ventilación, los cálculos de ventilación. Es decir, todos sabéis que todo centro de transformación debe llevar pues unas rejillas para poder ventilar de forma correcta el calor que se produce en el transformador. Esto es como si fuera un ordenador, lo mismo. Es decir, al final, ese calor que se está produciendo, cuanto mayor intensidad esté o mayor carga esté trabajando el transformador, mayor calor se va a producir. Por eso tenemos que colocar unas rejillas, ¿vale? Contrapuestas y para que se produzca una ventilación cruzada y se pueda evacuar ese calor hacia el exterior. Otra cosa importante es el pozo apagafuegos, ¿vale? Que como ya os comenté en su día, está cubierto de grava, ¿vale? Para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior. Es decir, hay una fosa debajo del transformador que en caso de que se vertiera aceite, pues va a caer a esa fosa. Y bueno, para que el líquido entre en la fosa y no tenga contacto con el exterior, pues se colocan esos cantos, ¿vale? Y fijaros que ya prácticamente a partir de aquí sería el cálculo de instalación de puesta a tierra. Fijaros que prácticamente todo el documento de cálculos ya lo va a abarcar el procedimiento de cálculo, ¿vale? Del diseño de tierra.